En este vídeo vamos a ver un ejemplo de una aplicación web desarrollada únicamente con Vanilla JavaScript, es decir, sin bibliotecas ni frameworks, y también con HTML y CSS, frente a una aplicación web creada con React. Va a ser una aplicación muy sencilla, un contador, pero que nos va a permitir ver las similitudes y diferencias entre una aplicación Vanilla y una utilizando un framework o biblioteca de frontend. Mi nombre es Carlos Azaustre, bienvenidos a CodePills. Para hacer estos ejemplos vamos a utilizar Bit o Bite, que nos va a servir para crear el scaffolding o la estructura de ficheros y directorios de nuestros proyectos, tanto para Vanilla como para React, además de incorporarnos algunas funcionalidades extras en modo desarrollo como un servidor, etc. Entonces vamos manos a la obra. Vamos a empezar con la aplicación Vanilla. Para ello utilizamos el comando npm create bit@latest, el nombre que queramos darle, vamos a llamarle counter vanilla y vamos a utilizar el template vanilla. De esta manera pues no entramos directamente al menú de selección del proyecto que queremos utilizar, sino que vamos directamente y creamos el proyecto. Nos vamos al directorio, counter vanilla y hacemos npm install. Ahora abrimos el proyecto en cualquier editor de código que nosotros queramos, por ejemplo Visual Studio Code, y lo que voy a hacer es borrar todos estos archivos que se han creado, que es un ejemplo de prueba, incluso el estilo, para empezar nosotros desde cero. Entonces, en el directorio raíz vamos a crear un archivo index.html. Este archivo pues va a ser un doctype HTML muy sencillo, podemos ponerle como title que es counter vanilla y dentro del body vamos a poner un div si queremos, un h1 que diga contador y dentro del h1 vamos a poner aquí una etiqueta spam, le vamos a poner un id que sea counter y en principio va a tener un 0. Y ahora vamos a crear dos botones, un botón para el +1 y un botón para el -1 o el decrementar. Estos botones para luego poderlos referenciar vamos a ponerles un id, por ejemplo al de añadir 1 le vamos a llamar increment y al de -1 le vamos a llamar decrement. Vamos a ver esto cómo queda. Para ello nos vamos a nuestra consola, escribimos el comando npm rundev y abrimos esta URL, localhost 5174, que la tengo por aquí el navegador, y tenemos un contador que pone 0, pero de momento pues los botones no hacen nada. Esto por supuesto lo podríamos estilar con CSS como quisiéramos, pero lo vamos a dejar así por simplicidad. Lo que necesitamos ahora es añadir la lógica para que estos botones realicen lo que tienen que realizar y que el DOM, o por lo menos el HTML, se vea reflejado el resultado. Para ello, a la misma altura que index, vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a llamar main.js y este archivo lo vamos a linkar aquí, dentro de la etiqueta body. Vamos a utilizar la etiqueta script, le vamos a decir que es de tipo módulo, type module y donde está alojado. Con la etiqueta src le vamos a indicar que está en main.js. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo primero de todo es hacer referencia a los botones o por lo menos los elementos a los que queremos hacer modificaciones. Entonces van a ser los botones y sobre todo este elemento de aquí, que recordar que era un span y ya le habíamos puesto un ID. Entonces lo primero que haría yo es cachear o traernos estas referencias. Entonces aquí le vamos a llamar counter element y utilizando document.getElementById y el ID que le hemos puesto, que era counter, ya tendríamos en counter element esta referencia. Y ahora lo mismo con los otros dos botones. Vamos a cerrar esto aquí para que se vea mejor el código. Entonces vamos a tener el increment button, que está en el API document, utilizando getElementById increment, que es la etiqueta, el ID que le hemos puesto a este botón. Ahí tendríamos el botón y ahora el decrement button. De igual manera, con document.getElementById decrement. Y por último vamos a tener una variable que la vamos a llamar count o counter, como tú quieras llamarlo. Vamos a llamarlo counter, que vamos a inicializar a 0. Y ese va a ser el valor que vamos a ir cambiando y que queremos que luego se inserte aquí en el DOM, en el documento. Muy bien, pues ahora vamos a añadir unos listener o unos escuchadores de eventos a estos dos botones. De manera que cada vez que nosotros hagamos un clic en el botón, se lance cierta acción. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Usamos el elemento al que queremos añadir ese escuchador de eventos, en este caso este botón, y luego también lo haremos para este otro, y utilizamos el método addEventListener. Este método recibe dos argumentos. Uno es el evento que queremos escuchar, en este caso es click, pero si queremos utilizar otro evento, por ejemplo, que pase el ratón por encima, que se pulse una tecla, etcétera, podemos usar cualquier evento que sea admitido por el DOM. En este caso, pues queremos el clic, cuando se haga clic en este botón en concreto. Y lo siguiente es pasarle una función. ¿Qué queremos que haga esta función? Pues lo primero de todo es que incremente el contador. Entonces vamos a utilizar counter
más más. De esta manera, counter ahora valdrá 1. Y lo siguiente que tenemos que hacer es incrementar o por lo menos cambiar este valor que hay aquí por el nuevo counter. Entonces, ¿qué era esto? Esto era counter element. Escribimos aquí counter element y al ser un elemento del DOM tiene una propiedad que se llama inner test que nos permite insertar texto en su elemento. Entonces, lo que va a hacer es sobreescribir lo que ya haya y le vamos a poner el valor de counter. Si hacemos clic en el +1, vemos que aumenta, pero el -1 todavía no. Vamos a añadir esa lógica. Será exactamente igual que la que hemos hecho, pero en el botón decrement button va a tener el mismo ACEvent listener de tipo click, pero ahora con la diferencia de que counter es menos menos. Vamos a restarle 1. Pero lo otro es exactamente igual. Vamos al counter element y en el texto lo modificamos por counter. Salvamos esto y ahora si vamos a más se va sumando y si le damos a menos se va restando. De hecho podemos hacer aquí un pequeño refactor, ya que prácticamente lo que estamos haciendo es muy similar, lo único que cambia es que counter unas veces es más más y otras veces es menos menos. Pero esta parte es exactamente igual y el decremento de counter es prácticamente el mismo. Entonces vamos a crearnos una función aquí auxiliar, la vamos a llamar handle counter, por ejemplo, y le vamos a poner aquí un parámetro que sea type. Y por defecto vamos a decir que es de tipo increment. Ahora podemos hacer aquí un if utilizando el operador ternario y decir si type es increment, entonces counter es más más. Y si no, counter es menos menos. Y lo siguiente pues sería directamente ir al counter element y cambiar su texto. Entonces esto es ya una función que nos va a servir para modificar esto de aquí. Entonces ahora, en lugar de hacer toda esta función y toda esta función, podemos llamar a esta función handleCounter. Pero ojo, si lo llamamos de esta manera y decimos que esto es increment y aquí decimos que es decrement, parecería que está bien, pero podemos ver que los botones no funcionan. ¿Por qué? Porque aquí le estamos pasando una referencia a la función, pero no la estamos ejecutando. Y esto se ve más cuando estas funciones reciben parámetros. Si no recibiera parámetros, no habría problema, pero al recibir parámetros lo está tratando como una referencia a la función y no como una invocación a la misma. Entonces, para que esto funcione, lo que tenemos que hacer es llamar a una función, que podemos utilizar una arrow function, que ejecute la función que nosotros queremos. Entonces, con este sencillo cambio, con este sencillo refactor, ya lo tenemos refactorizado y funciona perfectamente. Bueno, aquí hay un pequeño fallo que a veces funciona y a veces no, y se debe al tipo. Estamos diciendo que si tipo es increment, pues que haga counter más más, y si no, counter menos menos. Pero claro, estamos poniendo increment así a secas. Debería dar error, no lo está dando, pero claro, lo que tenemos que comparar es con un string. O sea, que esto realmente debería ir entre comillas, porque si no, pues quizá está haciendo referencia a este elemento y bueno, se le puede ir un poco ahí la pinza. De esta manera ya estaría correcto y ahora sí funcionaría correctamente. Contador, vamos dándole a más y va sumando, y si le damos a menos va restando, incluso si llega a 0 pues da números negativos. Otro detalle importante que a veces puede funcionarte, a veces no, es dependiendo de lo que vayas a hacer dentro de la lógica, quizás sea adecuado que todo esté ejecutado o que todo empiece a ejecutarse cuando el DOM se haya cargado. Para ello, una cosa muy útil que se suele hacer es utilizar el API de document y añadirle un event listener, igual que hemos hecho con los botones, pero este evento es uno especial que se llama DOM content load. De esta manera, lo que vamos a hacer es que luego aquí vamos a ejecutar toda nuestra aplicación. Entonces, esto de aquí lo vamos a subir aquí y todo esto entraría dentro de la función de callback del DOM content loaded. Lo podemos hacer así o, si lo quieres dejar más limpio, podríamos crear una función main, por ejemplo. Todo esto sería la función main y ahora sí, aquí llamaríamos a main. Daros cuenta aquí que como main no tiene argumentos, no tiene parámetros esta función, sí que podemos llamar ahí directamente, que es un poco diferente a como hemos hecho antes. Como handleCounter sí que tenía parámetros o tenía argumentos esta función, no la podíamos escribir aquí directamente porque no se ejecuta correctamente, sino que hay que hacer una función que llame a esa función y lo más rápido es utilizar una arrow function. Y de esta manera te funciona todo perfectamente, ¿veis? Todo funciona como debería. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo, pero utilizando Riad, que es una biblioteca o librería que nos permite hacer aplicaciones web de una manera más rápida, sobre todo si son aplicaciones mucho más grandes. Para este ejemplo, pues quizás es como matar moscas a cañonazos, pero creo que es importante para ver un poco las diferencias y similitudes entre unos y otros. No te preocupes porque todo el código que estamos viendo te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción en un repositorio de GitHub para que lo puedas probar, puedas modificar y lo puedas estudiar a tu ritmo. Entonces paramos nuestra ejecución, nos vamos un directorio más arriba y vamos a llamar de nuevo a Vite o Bit
bit lattice y ahora es counter Riyadh y vamos a utilizar el template para Riyadh. Nos vamos al directorio que se acaba de crear, ejecutamos npm install y abrimos nuestro editor de código. Vale, aquí tenemos nuestro proyecto creado con bit para Riyadh y lo que vamos a hacer es borrar dentro de src todos los archivos menos main.jsx. Entonces vamos a borrar index.css, app.jsx y app.css. Main.jsx tiene lo que es el punto de entrada de una aplicación de Riyadh. Aquí se importa Riyadh, aunque no haría falta. Si queremos utilizar el Stream Mode, pues podemos hacerlo así o importarnos directamente el componente Stream Mode, pero bueno, lo dejamos así porque ya viene por defecto. CSS no lo vamos a importar porque no lo necesitamos. Riyadh DOM lo necesitamos para que cree el elemento raíz donde va a ir insertado todo el contenido que vamos a crear con JavaScript. Entonces lo que va a hacer es buscar el elemento con el ID root de document. Ese document es este index.html y aquí vemos que hay un ID que se llama root y también está un script de tipo módulo que llama a main.jsx. Pero esto es posible porque estamos utilizando bit y ya tiene un bundle que nos permite trabajar con ficheros JSX, con ficheros CSS e importarlos como si fueran ficheros JavaScript normales y corrientes. Pero esto normalmente en el navegador pues no funciona. Es posible gracias a que tenemos este proyecto creado con bit. De hecho, ya que estamos aquí, vamos a quitar el title y le vamos a llamar counter Riyadh porque se parezca lo más posible a lo que hemos visto. Y lo único que nos queda aquí en el main es que está importando el componente app del fichero app.jsx. Esto lo podemos dejar así o así, como vosotros queráis, con la extensión o sin la extensión. Entonces nos faltaría ese fichero que vamos a crear ahora, app.jsx. Una vez lo importa, lo inserta aquí en el componente que se renderiza gracias a Riyadh DOM. ¿Qué va a tener app.jsx? Pues va a tener todo el código de nuestra aplicación. La principal diferencia que tiene una aplicación creada con Riyadh con una aplicación creada en Vanilla, como hemos visto antes, es que en Vanilla tenemos todo el HTML con la estructura que vamos a utilizar. En este caso pues teníamos un title, un H1 que ponía contador, teníamos un spam donde había un número 0 que luego íbamos a cambiar y los dos botones creados. Y luego en JavaScript creábamos la lógica. Llamábamos a los elementos con los que queríamos trabajar, el elemento donde va a estar el valor del contador y los dos botones. Y hacíamos todo el manejo de eventos de tipo click y la lógica asociada a ese evento. Con Riyadh lo que hacemos es dividirlo un poco más en componentes y esos componentes tienen tanto el HTML como la lógica. En este caso, pues no va a haber tantos componentes, va a ser el único componente, app, pero podríamos tener diversos componentes si fuera una aplicación más grande. Y en este fichero vamos a juntar ambas cosas, la lógica y el HTML que se va a renderizar. Para renderizar ese HTML utilizamos una sintaxis o una tecnología que se llama JSX o JSX, si lo quieres pronunciar en inglés, que parece HTML, pero realmente es código JavaScript. Lo que pasa que para simplificarlo para nosotros como desarrolladores y para que sea más legible a la hora de leer código y escribirlo, pues sí que se asemeja mucho a HTML. Sin más, vamos a empezar a ejecutar. Entonces vamos a exportar aquí por defecto una función que va a ser nuestro componente app y que va a devolver nuestro código JSX. Entonces, para que se parezca más a lo que hemos visto antes, en el proyecto Vanilla va a tener un div, dentro del div va a tener un H1 que dice contador. Si os acordáis, aquí había luego un span donde estaba el número que iba a cambiar. Eso lo vamos a dejar ahora de momento sin poner nada. Ahora lo modificaremos. Los botones, teníamos el botón de +1 y el botón de -1, ¿vale? Entonces esto parece HTML, realmente si lo lees así es HTML, pero esto por debajo realmente es JSX y este div se traduciría a algo así como Riyadh.createElement H1. Si tiene propiedades, pues aquí tendríamos un objeto y por último pues o el texto, o si tiene más elementos pues de nuevo llamaríamos a Riyadh.createElement. Entonces es bastante engorroso, pero realmente esto que estamos escribiendo se traduce a código JavaScript como el que hemos visto. Es decir, Riyadh se encarga de crear esos nodos en el DOM. En este caso en el Virtual DOM, porque bueno, Riyadh funciona utilizando un DOM que va por encima del DOM original y está en memoria y bueno, pues con algoritmos que tiene y demás, hace que sea más rápido el acceso a este DOM para modificar sus elementos, insertarlos, borrarlos, etcétera. Quizá en un ejemplo como este no se ve tan claro, pero en aplicaciones mucho más grandes donde intervienen muchísimos componentes, muchos elementos, sí que se nota esa rapidez y sobre todo a la hora de desarrollar. Pero claro, ahora necesitamos primero añadir la lógica.
para el botón. En Vanilla JavaScript se utilizaba AcEventListener, aquí lo hacemos de otra manera, y también pues que ese valor cambie. Para ello vamos a utilizar unas funciones especiales que tiene React que se llaman hook. Estos hooks hay diversos, hay uno para el estado que se llama useState, lo vamos a importar aquí, useState de React. Y esto lo que nos va a permitir es tener como una variable que podemos nosotros modificar. Esta variable puede ser un texto, un número, un objeto, un array, un booleano, lo que sea. Y la particularidad que tiene el estado es que cuando el estado cambia, todo lo asociado o el componente asociado a ese estado se vuelve a renderizar. De esta manera, este estado va a ser nuestro contador. Entonces, cuando el estado interno cambie de 0 a 1 y de 1 a 2, o se reste y de 2 pase a 1 y de 1 pase a 0 y de 0 a -1, eso van a ser cambios de estado. Y cada cambio de estado va a forzar un re-renderizado del componente, es decir, de toda esta parte de aquí, y vamos a poder ver el contador modificándose el valor en pantalla. Se ve mucho más claro con código, entonces vamos a llamar aquí a nuestro estado, useState, en inicio va a ser 0, y este useState, este hook, devuelve un array, que podemos hacer un destructuring. Entonces hacemos aquí el destructuring del array y le podemos llamar counter al estado para que se parezca a la variable que teníamos antes en el proyecto de Vanilla, y luego, aparte del valor del estado, devuelve una función que nos permite modificar ese estado, porque no podemos modificar el estado directamente. Lo podemos hacer, pero no va a funcionar como nosotros queremos. Si lo modificamos directamente, no se fuerza ese cambio de estado, React no nota esa reactividad, de ahí el nombre, y entonces no vamos a ver los cambios en el DOM. Pero utilizando su función, que nos permite modificarlo, sí que funciona. Entonces, ahora mismo counter valdría 0. Y mientras no se llame a setCounter y se cambie, pues va a seguir valiendo lo que valga en ese momento. Entonces esta variable es la que vamos a poner aquí. Y como esta parte de aquí realmente es JavaScript, no es HTML, pues nosotros podemos incrustar valores, funciones, variables, lo que queramos. Siempre entre llaves. Entonces aquí ponemos counter y en inicio pues esto va a dar contador igual a 0. De hecho, como ya tenemos bastante hecho, podemos abrir nuestra terminal, ejecutar npm rundev y si nos vamos a la URL, pues ahí tenemos contador a 0, pero de momento pues no hemos asociado todavía ninguna lógica a los botones. Eso lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo se añade esta lógica? Bueno, pues como esto, repito, sigue siendo JavaScript, tenemos eventos como tendríamos en JavaScript, pero aquí se llaman eventos sintéticos, porque realmente no es un evento del DOM directo, sino que es del Virtual DOM. Entonces es muy similar a un evento vanilla del DOM, pero con algunas particularidades. Lo que queremos es que se active cuando hagamos clic. Entonces el evento se va a llamar onClick. Y aquí podemos pasarle una función. Y el otro botón que tenemos abajo, el del menos, pues igual, onClick. ¿Qué función vamos a llamar aquí? Pues vamos a llamar a setCounter. Y lo que vamos a hacer es tomar el valor que tenía counter antes de hacerle nada. Y en el caso del +1 le sumamos un dígito. Y en el caso del -1 pues le restamos. Entonces aquí, al igual que hicimos en Vanilla, vamos a llamar aquí una arrow función que llame a setCounter y dentro de setCounter llamamos a counter +1. Entonces setCounter es el que va a modificar realmente el estado. Aquí lo único que estamos es leyendo y esto es como si pusiéramos ahí un número tal cual, como si pusiéramos 1, pero haciendo referencia al valor actual, y setCounter es el que lo modifica. Entonces en primera instancia este 0 que era al inicio va a ser 0 más 1, 1. Entonces counter se va a actualizar a 1. Eso va a forzar un cambio de estado, va a forzar el re-renderizado y counter, que al principio valía 0, pues va a valer 1 después de hacer el clic. Y en el botón de abajo, pues lo mismo, pero a la inversa. Le damos aquí a setCounter -1. Esto igual que hemos hecho antes, lo podríamos refactorizar si quisiéramos. Pero bueno, como es tan sencillo, yo creo que lo podemos dejar así. Entonces salvamos por aquí, nos vamos a nuestro navegador y si le damos a +1, vemos como el contador va cambiando y si le damos a -1, vemos como también va cambiando, pero a la inversa. Y estas son las diferencias y similitudes que tiene una aplicación web creada con React con una aplicación web creada con Vanilla JS. En Vanilla.js o Vanilla JavaScript lo que tenemos que hacer es todo el maquetado o el lenguaje de marcado que estructure nuestra página con HTML y en JavaScript únicamente está la lógica y evitar en la medida de lo posible insertar HTML en el código JavaScript, aunque hay veces pues que es necesario, pero lo suyo es que esté en plantillas y que JavaScript solo haga código JavaScript. Y en el caso de Vanilla pues lo normal es primero
cachear, obtener las referencias a los elementos que vamos a modificar, después la lógica en funciones y por último añadir listeners de eventos a aquellos elementos en los que lo necesitemos. Puede ser el document o puede ser, pues en este caso, cada botón, para que se lance una función manejadora cuando hagamos clic. Y en el caso de React, lo que hacemos es que todo se construye con JavaScript. Lo que parece HTML no es HTML, es JavaScript con JSX. Y al ser esa parte JavaScript, ahí podemos añadir toda la lógica que queramos a los botones, al HTML, poner condicionales, lo que necesitemos. Siempre teniendo en cuenta que si queremos ver cambios en la vista, en el DOM o en el Virtual DOM, en el caso de React, necesitamos hacer uso del estado. Cada vez que cambie el estado, se fuerza un re-renderizado del componente. Y de esta manera nosotros visualmente podemos ver esos cambios reflejados. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya servido sobre todo para entender cuáles son las diferencias entre Vanilla JavaScript y una librería como puede ser React, Angular, Vue, etc. Porque más o menos todas funcionan de manera similar. Recuerda que tienes el código de estos dos ejemplos aquí abajo en la descripción y si te ha gustado este vídeo dale un buen like, coméntanos qué te ha parecido y síguenos. Por mi parte nada más, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!